Bien, pues este sábado de librero es un sábado que vamos a pasar con un amigo. Un amigo pues desde hace ya muchos años. Nos conocemos desde hace muchos años. Creo que es evidente, ya nuestros rostros lo denotan, ¿verdad? Pero, Efectivamente. pues me gustaría, tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, Guillermo del Collado, quien nos acompaña hoy. Guillermo, pues muchas gracias de estar aquí en el librero. No, al contrario, Juan José, gracias por la invitación. Y bueno, pues Guillermo y yo nos conocimos en los años 90, me parece, eh, un poco después, en fin, en alguna oficina desde la burocracia cultural mexicana, ¿no? En el que compartimos durante algún tiempo. Eh, pero Guillermo, en primer lugar, bueno, pues tú, eh, te invité pues para hablar, para recordar los viejos tiempos, pero también para hablar de un personaje muy singular con quien tú tuviste una relación en particular, ¿no? Que es Samuel Noyola. Pero bueno, hablaremos de eso un poco más adelante, ¿no? Ah, en primer lugar, me gustaría que tú nos platicaras eh, que, cómo, eh, cómo fue que tú te involucraste en la literatura, ¿no? Tú estudiaste literatura en la UNAM, en fin, ahora eh, te has dedicado a la corrección de estilo, a la edición, en fin, esos son las labores que has realizado, ¿no? Has escrito cosas, has participado en revistas, en fin, eres alguien que ha estado en esto, ¿no? Pero eh, yo recuerdo que, pues, por razones familiares, tu papá era alguien que, era una persona, pues, un intelectual, diría yo, ¿no? Y y quizá eso fue lo que te impulsó a ti a meterte en esto también, ¿no? Eh, entonces, pues digamos que quizá tu camino empezó por ahí en la UNAM. ¿En qué años, tú en qué años estuviste estudiando literatura en la UNAM? Mira, yo estuve estudiando a finales de los años 80. Todavía me tocó las clases de latín con el profesor Tarcisio Herrera, que era muy famoso. No sé si lo conociste, un especialista en latín. Me tocaron clases con Hermann Bellinghausen y, bueno, aprovechando todos los grandes profesores de la época. Entonces, estuve a finales de los años 80 en la UNAM. Todavía el aeropuerto se aterrizaba, ¿no? ¿Recuerdan ese famoso aeropuerto? Se llamaba la entrada de la facultad y, bueno, un ambiente muy agradable. Estaba en la tarde y, bueno, pues estuve ahí estudiando Había estudiado otra carrera, pero no me gustaba. Siempre me había llamado la atención la literatura y ya cuando llegué, pues era muy feliz de estar allí en la facultad, ¿no? Entonces después, pues ya me interesó conocer Europa, tenía muchas ganas de salir y fui a España. Me interesó mucho después, me fui a trabajar, no tenía ninguna beca ni nada, pero me fui y me empecé a trabajar, como todos que no teníamos dinero, pues empecé a trabajar desde meseros y lo que podías de mariachi, lo que podías trabajar, ¿no? Mi intención era seguir estudiando allá, después me inscribí en la Universidad Complutense, estaba estudiando un doctorado. Sí, la poesía a mí me interesaba mucho en esa época, la vinculación de los contemporáneos con la generación del 27. Siempre me interesó la poesía, además pues yo quería conocer, ¿no? Y afortunadamente llegué a una época donde, pues como muchos nos creíamos, sentíamos poetas, pues andábamos en círculos literarios de allá de España. Todavía no había tantos mexicanos en Madrid, ¿no? Y Y, bueno, después me fui para allá y fue donde conocí justamente a Samuel. y estamos hablando de qué años, de los años 90 ya, o Sí, de los... 90. Yo llegué en España por el 90, ¿no? Y más o menos yo entré en el 87, 86 a la universidad. Después ya me fui para allá buscando pues conocer pues la cuna, ¿no? de la cultura hispánica, de la literatura hispánica, y pues todavía alcancé a poetas y me encantaba estar allá en España, En ¿no? También Madrid, llegué a cursos. Ajá.
específicamente en Madrid, supongo. Llegué específicamente a Madrid, porque tuve la oportunidad, tenía un hermano que estaba allá, el que ahora es periodista, por cierto, él estaba allá haciendo una maestría, y pues yo llegué a Madrid, pensé que no iba a durar mucho, pero me encantó el ambiente. Llegué a un barrio donde había sido la movida madrileña, que era el barrio de Malasaña, un barrio muy conocido, muy combativo. Allí estaba la Plaza 2 de Mayo, etc. Entonces, llegué a vivir ese barrio, inmediatamente empecé a trabajar en trabajos varios, empecé a trabajar en bares, también estuve trabajando un poco, le daba un poco la guitarra y estuve también con tríos y, en fin, ahí lo que podías trabajar, ¿no? Este mexicano que era típico, no era muy conocido, era un restaurante del que iba incluso la realeza española, iban intelectuales, era un restaurante típico que se llamaba La Cantina Mexicana. Fue de los primeros que estuvo en Madrid. De hecho, la puerta el dueño era un señor de Chihuahua que se vestía con un chaleco, casi como vaquero, era un gran personaje que recibía mucho a todas las personas que visitaban, ¿no? Entonces, pues de hecho la puerta de la entrada era así como del oeste, parecía una cantina del oeste, entonces la gente le encantaba, era pequeñita, pero había muy buena comida, muy buena bebida, y yo por cuestiones del destino llegué a trabajar allí y me convertí en el barman de la cantina, ¿no? Éramos 2 o 3. Supongo que en esa época, pues, no en esa época siempre, ¿no? Quienes llegan allá a vivir, mexicanos que van un poco a la aventura, pues entre otras cosas son trabajos a los que se dedican son como estos, ¿no? Además de estar estudiando y estar conociendo y relacionándose, ¿verdad? Sí, claro. Lo ideal era ya ir con una beca, pero si no tenías beca, pues tenías que buscarte la vida, ¿no? De hecho, llegas con una visa de 3 meses y después pues ya te vas andando y vas buscando trabajo, te pasan. Y entonces son los trabajos que se podían conseguir, ¿no? De hecho, actualmente, pues muchos mochileros, así es como pueden ir adaptándose, ¿no? A menos que tengan una beca o ya vayan contratados. Pero en esa época había muchos mexicanos, llegábamos así, y bueno, de varios países. Y pues trabajábamos en lo que podíamos y tratábamos de tener nuestros estudios. Yo trabajaba, empezaba a las 7 de la noche y salía a las 4 de la mañana. Entonces casi llegué, las clases eran de día, casi llegaba dormido, ¿no? Pero muy interesante todo lo que fue el doctorado en la Complutense, porque pues había alumnos de todos de diversos países, ¿no? Desde Europa o de Latinoamérica, ¿no? Y además la UNAM era muy reconocida, ¿eh? Por cierto. Nos reconocían a los estudiantes que llegábamos de la UNAM. Entonces trabajaba yo así de barman, te digo, alguna vez estuve también de mariachi, oficios varios, que también fue muy interesante. Estuve trabajando allí en la cantina, que te digo, era un lugar emblemático, duró varios años, ahí llegaba Mercedes Sosa, llegaban personajes, ¿no? de la época, porque era un lugar típico, era pequeño, no estaba así en las guías, y la comida era exquisita, las margaritas, el tequila era lo más auténtico posible, ¿no? Se hacía una fiesta del 15 de septiembre, etcétera, ¿no? Era un lugar donde llegaba todo el mundo. Y bueno, ahí yo estaba trabajando mientras estaba estudiando, y además hablando del interés por la literatura, pues yo quería conocer a los poetas de la época. Alcancé a conocer a Alberti, por ejemplo, a Octavio Paz cuando visitaba Madrid, ¿no? Que además era excelente persona. Siempre que visitaban extranjeros, era un punto de reunión, ¿no? De poetas. Me tocó conocer a Allen Ginsberg también. También estuve cerca de Braulio Peralta, que era corresponsal de La Jornada, y gracias a él me permitió conocer a muchos. Lo acompañaba en entrevistas. Entonces, cuando Paz ganó el Nobel, que fue en el 92, si no mal recuerdo, 91, pues también muchas personas de México pues viajaron para allá, para Suecia. Y, en fin, Madrid era un lugar donde se reunían. Todavía lo sigue siendo, pero llegaban poetas de diversas nacionalidades. Entonces, inmediatamente traté de entrar a este tipo de círculo de talleres para conocer pues, lo que se estaba haciendo en la época, ¿no? Desde los jóvenes hasta los consagrados. Y fue en ese ambiente, en ese momento, que tú hiciste amistad con Samuel Noyola, Exactamente. ¿no? Que bueno, no lo dijimos cuando comenzamos el programa, pero pues Samuel Noyola pues es todo un personaje, ¿no? Creo que quienes nos van a escuchar ahora pues sabrán un poco más de él
de él, si es que no lo conoce, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien su primera publicación, de hecho, ¿no? Y llamó la atención bastante porque lo publicó la editorial Vuelta, ¿no? Era un libro que se llamaba Tequila con Calaveras y de poesía, ¿no? Pero bueno, Sí, ese personaje fue muy singular. Yo no lo conocí personalmente, eh, pero sí, en un momento dado fue el joven poeta más destacado de México, ¿no? Él tuvo ese sitio en algún momento, ¿no? Eh, y, y entonces, en estos años fue cuando tú lo conociste. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo hiciste amistad con él? sí. Bueno, mira, nada más que comentarte, tiene un libro anterior que también fue muy famoso que se llama Nadar sabe mi llama, que publicó Vuelta, anterior a Tequila con Calavera, que también fue muy conocido. Pero, volviendo al tema, sí, mira, yo estaba trabajando allí, nos reunían varios mexicanos y era un lugar donde además amigos de otros lados que nos interesaba la literatura iban allí a la cantina porque les encantaba, se pusieron de moda las margaritas, no tipo California, sino unas margaritas hechas en coctelera y les encantaba el tequila. Entonces llegaban ahí muchos amigos y mucha gente interesada en la literatura en general a la cantina, ¿no? Entonces un día llegó Samuel, ahí por ejemplo llegó Roberto Ballarino, llegaban también viajeros, ¿no? Sabían que se enteraban de la cantina que no, y llegaban a tomar y pasar un buen rato allí, ¿no? Y también estudiantes, etcétera. Entonces era un punto de reunión. De hecho había una especie yo decía de broma, la beca cantina mexicana, que no se daba cuenta el dueño, que era una excelente persona, pero que incluía, pues, tómate una cerveza gratis, porque sabíamos que todo el mundo andaba con pocos recursos, ¿no? Entonces todo el mundo llegaba allá a la cantina, pero no solo mexicanos, sino de otros lados, ¿no? Bueno, entonces un día llegó Samuel Noyola y además llamaba mucho la atención porque era muy alto, era como un niñote, o sea, tenía como chapeado y siempre como muy nervioso, siempre así súper hiperactivo, ¿no? Entonces llegó un día y nos reunimos tenía varios amigos de otras partes del mundo. O sea, llegó y pues llamó la atención porque dijo, no, yo soy poeta mexicano y bueno, pues nos de broma, pues sí, como hay tantos poetas, ¿no? Pero en general me encantaba porque no era presumido, o sea, llegaba y lo notabas que sentía esa pasión por la literatura todo el tiempo, ¿no? Sus pláticas. Entonces llegó ya normal y empezó a platicar y al principio no le creíamos porque contaba cosas así, que había ido a Nicaragua. Después me di cuenta que todo fue cierto, ¿no? Entonces llegó un día y pues ya empezamos, teníamos amigos en común, él me platicaba que era de Monterrey y que etcétera. Entonces, inmediatamente nos hicimos amigos y frecuentaba mucho la cantina y nos reuníamos ahí junto con otros amigos, ¿no? En esta barra. Ahí fue donde lo conocí y él estaba viajando, me Y contaba mucho de los personajes a los que conocía, lo que estaba haciendo, etcétera, ¿no? ese viaje a Nicaragua, digamos, no fue en cualquier momento, digamos, serían en la época de la Revolución de Nicaragua o por ahí. Sí, él fue en los momentos más álgidos, ¿no? De la revolución y contaba, ¿no? Las anécdotas que tenía, ¿no? De todo lo que tuvo que pasar y además él siempre fue como muy rebelde y contestatario, ¿no? Entonces, no recuerdo en este momento muy bien sobre la parte de Nicaragua, pero sí sé que fue en esos momentos, ¿no? Entonces era un viajero, de repente se iba una semana porque, ¿sabes qué? Me voy a Bilbao y voy a ver a no sé quién, ¿no? Y de repente regresaba a la cantina. Incluso ahí en la cantina con Hugo Gutiérrez, que también era un amigo y de hecho hijo del dueño de la cantina, intentamos hacer una revista, nos gustaba, queríamos hacer alguna actividad ahí cultural y se nos había ocurrido ponerle Paloma Negra, por cierto, a esa revista. Después su tercer libro le puso Paloma Negra libro, el tercero se llamó Paloma Negra. Y bueno, nuestra idea era hacer una revista en la que pues, reuniéramos trabajos de poesía de autores pues, de Europa y de México, ¿no? Desafortunadamente no se pudo llevar a cabo, pero pues teníamos ahí planes, teníamos largas pláticas, ¿no? Nos contaba mucho sobre sus intereses, ¿no?
Entonces se volvió un punto de reunión interesante allí en la cantina. Y salíamos, nos íbamos, luego no tenía dónde quedarse, a veces se quedaba en mi casa, en fin, siempre fue un aventurero, un viajero, ya desde esa época, ¿no? Bueno, desde antes, si hablamos de Nicaragua. Y él allá, ¿a qué se dedicaba? ¿Solamente pues a estar con amigos? ¿Conocía escritores de allá o tuvo alguna otra actividad? Sí, según sé, tuvo alguna pequeña beca de investigación, estuvo reuniéndose con diversos poetas y tenía actividades literarias. También creo que enviaba algunos artículos y escribía. Pero de repente se le acababa la beca y se quedaba unos días sin trabajar y buscaba autores, ¿no? Viajaba a ciertos lugares para que lo apoyaran. En fin, era como errante siempre y en investigación y escribiendo. De Ajá. hecho, un día tengo una anécdota con él que se me quedó grabada porque se me quedó una cicatriz. Ahorita si quieres te la cuento. Sí, claro, sí, 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 pero además, ¿cómo es decir, cuando yo dije que fue uno de los poetas, el poeta joven más destacado, más admirado, más destacado, podría decir, destacado en el sentido que, que más notoriedad tenía Uh en -huh. México, pues era por algo, ¿no? Porque realmente fue una persona muy brillante, ¿no? Es decir, su trabajo literario, no solo en la poesía, sino en general, era muy brillante, ¿no? Es lo que yo recuerdo que se decía de él era eso, ¿no? Que era alguien con mucha capacidad para la edición, para la corrección, para, en fin, ¿no? Eso era de lo que se hablaba de él. Sí, fíjate que cuando él trabajaba era muy exhaustivo, muy cuidadoso, se le olvidaba el mundo y se concentraba. De hecho, él me ayudó en algunas, ya estando aquí en México, le pedí opinión sobre algunos libros que corregía y me daba muy buenas observaciones, ¿no? Entonces sí, se concentraba, se olvidaba. Cuando no estaba trabajando, era hiperactivo, ¿no? Siempre platicando. Además, era muy cariñoso, o sea, muy afable, muy entrañable con sus amigos, era muy siempre echando relajo, bromeando. Pero ya cuando se ponía a trabajar, sí, cortaba todo y se concentraba totalmente, ¿no? O sea, de hecho, él se alejaba para trabajar. Se alejaba, trabajaba y llegaba ya con sus poemas, con sus trabajos, o le encargaban artículos, etcétera. Pero sí era muy dedicado, ¿no? Se apartaba totalmente cuando estaba concentrado. Él nos llegó a comentar que Octavio Paz le había dicho que era uno de los mejores poetas de la generación. Y entonces de broma, porque nos reuníamos con varios interesados en la poesía, ¿no? Y nos contaba sus poemas, nos íbamos a los cafés y platicábamos largas horas, ¿no? Sobre la literatura, sobre, en fin, los poetas, sobre los poetas en México, ¿no? Nunca le gustaron las capillas y los grupos, siempre fue un rebelde, pero cuando estaba trabajando se concentraba totalmente y daba unas ideas así geniales, ¿eh? Sin idolatrarlo ni nada, pero sí totalmente eh, se concentraba, ¿no? Eh, y bueno, siempre criticó esta parte de los grupos, ¿no? Ah, te comentaba que cuando nos decía, es que Octavio Paz me dijo, le digo, oye, pues ese es tu problema, tío. O sea, en lugar de hacerte un favor, te perjudicó. Bromeábamos con él y lo aceptaba la broma, ¿no? Le decíamos mucho esa broma, de, oye, a ti te hizo daño que Paz te dijera eso, ¿no? Y él le daba mucha risa, ¿no? Y entonces todo el tiempo estaba escribiendo y hablando, pero quiero decir, no tenía esta idea del poeta tradicional, de que siempre está hablando de poesía y que se sentía que no tocaba el piso, ¿no? Ese tipo de vanidad. No, él era un tipo normal, bromeaba, platicaba, amigo, o sea, como si estuvieras hablando con cualquier persona, pero cuando se ponía a escribir, cambiaba, ¿no? Pero sin pose, no tenía ningún tipo de pose, no seguía como que un solo grupo, ¿no? Aunque siempre nos llamó la atención esto, ¿no? Le decíamos de broma, a ti te perjudicó eso, ¿no? Se reía. Y a ver, y haciendo un recuento, porque me decías, su primer libro fue entonces, Sí, se eh, llama, que ujú. es en el 86. Y después ya hizo Tequila con Calavera, que fue el que fue publicado por Vuelta, que incluye Y poemas des- de ese libro.
Ah, ok. Y después, Y después ya fue Paloma Negra, que es Paloma Negra, y Calavera. Y mira, siempre, te digo, siempre estaba chapeado y siempre estaba como golpeado, porque si lo pasaba discutiendo con todo el mundo, pero era muy entrañable, o sea, quiero decir, discutía, pero no era violento, pero se metía en muchos problemas. Sí, Tequila se metía en problemas y le encantaba, o sea, siempre estaba como a contracorriente, pero no era violento, era simpático, ¿no? Pero sí criticando, etcétera. Lo que sí quiero destacar es que tenía esta pose, él te digo, aparte de que nos reíamos de que a veces sí mencionaba que Paz había hablado muy bien de él, en general era como un tipo normal y solo lo notabas cambiar cuando estaba cuidando la edición, haciendo algún artículo, o te mostraba algún poema, ¿no? O revisaba alguno de los que le dábamos para que nos criticara. Y sí era muy, muy, muy bueno, muy puntual. Por eso siempre tuvo trabajo. Después ya en México, él podía estar perdido en la juerga o desaparecer y de repente le pedían un artículo o iba a ver algún intelectual, algún autor. Sí, siempre fue muy respetado por su trabajo. Yo algunas veces lo acompañé a entregar artículos y sí, le pedían. Y era una forma en la que él, subsistía, ¿no? ¿y cuál fue la anécdota que me decías que tenías ¿Una cicatriz? con él? Sí, yo Bueno, tengo una tuviste foto. muchas, ¿no? Pero una de ellas que ahorita vas a platicar allá en España. Sí, sí, la recuerdo porque pues fue uno de esos días que llegó a la cantina, pues nos pasamos yo también empecé a tomar, empezamos allá y salimos, ya cerramos la cantina y salimos los dos súper, súper tomados, ¿no? Bueno, él no tenía dónde quedarse y yo ya lo había dejado en mi casa, pero ese día creo que no podía llevarlo a mi casa y lo llevaba con las maletas hacia un hostal. Pero íbamos así totalmente tomados, ¿no? O sea, entonces salimos a una cuadra de la cantina, íbamos con las maletas riéndonos, en fin, serían como las 2 de la mañana y ya yo lo llevaba con las maletas hacia un hostal cerca de la cantina, en este barrio que te digo que es emblemático, ahí muy cerca del centro, muy cerca de la Gran Vía, en el barrio de Malasaña, y llegamos a una esquina y resulta que éramos unos motociclistas, motoristas les llaman allá, era una banda entonces estábamos estorbando el paso y ellos no podían pasar, eran como 6 o unas 8 motocicletas, ¿no? Entonces él puso las maletas en medio de la calle para que no pasaran. Y estábamos así entreteniéndonos y todo, total que yo las maletas no van a pasar, entonces estábamos en eso y él la dejaba en el medio de la calle, la calle era estrecha, y yo las levantaba para que pasaran. Pues cuando nos dimos cuenta, nos empezaron a golpear. Entonces ya nada más nos empezaron a pegar, dejamos las maletas ahí y eran como 3 por cada uno, no sé, nos empezaron a golpear y nada más nos levantamos, los golpes no los sentíamos porque estábamos tan tomados que no, pero nos empezaron a golpear y ya nada más rodábamos y ya nos empezaron una golpiza ahí. Tengo una foto al otro día que estamos con nuestros parches ahí, ¿no? Entonces me quedó una cicatriz aquí de uno de los golpes, por eso digo que tengo la cicatriz. Pero además, los días posteriores, también pues reflexionaba cómo, te digo, además de que era muy, muy, muy simpático y provocador, pues cómo nos habían pegado, cómo fue la situación, ¿no? Entonces fue una anécdota pues divertida que se nos quedó. Tengo esa foto que te había mostrado al otro día del golpe, ¿no? De la golpiza. Entonces, bueno, fue una cuestión no literaria, pero muy, muy curiosa, ¿no? Que sí nos pusieron una buena madriza, ¿no? Sí. Y tú regresaste antes que él o él regresó primero a México. ¿Cómo fue? Porque Él regresó a México, él siguió viajando. Te digo, a veces creo que asistía a congresos o lo invitaban en otros países a mostrar un poco lo que hacía, se reunía con autores españoles, etcétera. Y él regresó, yo me quedé todavía muchos años allá y regresé a finales de los 90, que fue cuando nos conocimos. Y ya fue cuando volvimos a entrar en contacto aquí en México. Entonces yo estaba haciendo trabajos de corrección de estilo, él iba a la casa, yo vivía en Narvarte, él pues no tenía un domicilio fijo,
pero iba mucho conmigo, a veces me tocaba para que yo le aventara dinero y lo apoyara, ¿no? Muchas veces llegaba ya en estado inconveniente, pero convivimos, recibía yo a algunos amigos que venían y él pues me acompañaba, en fin, ya lo frecuenté después ya muy seguido a raíz de que estuve en México. Algunos textos, te digo, él me ayudó me daba su opinión sobre las ediciones y pues convivimos ya más como amigos ya en esta etapa aquí en México. Exacto. Y claro, ya cada quien pues tratando pues de seguir, ¿verdad? Eh, pero pues digamos la pregunta que tú quizá como amigo de él podrías hacerte, ¿no? Es decir, ¿por qué, en qué momento él fue quizá perdiendo esa concentración, ¿no? En su trabajo, ¿no? Eh, ¿Cómo es que pues tenía él todo pues para seguir una carrera, ¿verdad? Una carrera brillante, ¿no? Claro, y además él era reconocido, él conoció a muchos autores intelectuales mexicanos que lo reconocían, lo apoyaban y le permitían, o sea, le pedían que escribiera, lo motivaban a que siguiera publicando, pero te digo, después ya eran esporádicas las veces que lo veía porque se desaparecía. Y sí, empezó, nunca manifestaba un pesar específico, pero sí notabas cómo iba cada vez teniendo menos momentos de lucidez. Ya todo el tiempo estaba, tenía que estar tomando, ¿no? Tenía que estar, era muy difícil que él estuviera pues tranquilo, ¿no? Entonces nos visitaba, pero después ya se desesperaba y tenía que salir. Yo creo que eso lo distrajo mucho de su labor literaria, desafortunadamente. Yo sabía que, te digo, editores le pedían artículos, tomaban en cuenta mucho lo que escribía, pero cada vez lo hacía de forma más espaciada, ¿no? O sea, no fue dejando de trabajar, ¿no? De interesarse. Y entonces yo fue con varios amigos, de repente unos y nos volvió a buscar, pero no mucho tiempo con él porque era ya muy difícil sostener 2 o 3 días. Recuerdo una vez que también llegó en Navidad y yo lo mandé con otro que pasó Navidad con él. Dijo que me envías a Samuel, ¿no? Simpático, pero llega un momento en que no podías ya convivir con él, ¿no? Entonces, no platicaba mucho de por qué dejó de producir ni tampoco sus problemas personales, ¿no? Simplemente se aparecía y desaparecía, ¿no? Por decirlo de esta forma. Me decía, oye, me cargaron este artículo, comentábamos un poco y se iba a hacerlo, ¿no? Pero realmente no puedo saber por qué fue él dejando de interesarse, de querer seguir produciendo, de querer seguir escribiendo, ¿no? De hecho, fue muy poca su producción literaria. Sí, ¿verdad? ¿Fueron solamente estos 3 libros? Según tengo entendido, solo esos 3 libros de poesía. Y habrá dejado cosas escritas sin publicar. Sí, yo por ahí tengo un poema que creo que es inédito de él. No lo encontré en este momento, pero seguramente dejó cosas sin publicar. También hacía cosas en servilletas. Tal vez grandes cosas se quedaron ahí que parece, porque lo hacía, lo escribía y luego no sabías dónde se quedaba. Él en esas épocas también, creo que aparece en el documental que hicieron sobre él, vivía en una Caribe. Llegó un momento en que tuvo una decadencia tal, estaba viviendo en diversas casas, pero se quedaba 3 días, pero era difícil sostenerlo más tiempo. Entonces yo creo que visitaba a varios amigos, hacía toda visitaba a sus amigos y llegó un momento en que él ya no pudo ni siquiera vivir en un lugar, decidió irse a vivir sus últimos años, ya vivía en la calle. Afortunadamente los vecinos lo dejaban. Yo llegué a conocer la Caribe, estaba muy cerca de Eugenia y Mitla, donde hay un lugar de salsa muy conocido. Estaba atrásito en una calle, una pequeña calle no cerrada, pero era un callejón. Y ya en los últimos años, pues notabas cómo iba pues en esa decadencia, pues cada vez estaba más mal, ¿no?
pero sí le brillaban los ojos cuando hablaba de poesía, cuando quería escribir, pero sí, no sé qué fue lo que sucedió, ¿no? Que cada vez pues fue disminuyendo esas ganas ese entusiasmo por escribir. Claro Aunque que nunca perdió el rigor, yo creo, el rigor ni la exhaustividad. Dentro de todo se le olvidaba y se dedicaba de lleno, ¿no? A su producción, ¿no? sí, A su creación. es cierto, pues claro, tú lo recuerdas así, ¿no? Pues como un amigo, ¿no? Como un amigo con el que convivías, ¿no? Y ahora, pues, citaste el documental y efectivamente hubo quien se dio a la tarea de tratar de rastrear toda su historia, ¿verdad? Sí, Parece que el documental no ha tenido la difusión necesaria, creo que, o bueno, no ha tenido todavía una difusión franca, sino, eh, pero es una historia de un personaje literario en México, ¿verdad? y totalmente auténtico, Y, ¿no? y además, bueno, viene este misterio de su desaparición, ese sí un misterio, ¿verdad? Porque, bueno, pues Sí, no se sabe de él, no se sabe de él. eh, Se pueden suponer muchas cosas, pero a ciencia cierta no se sabe de él, ¿verdad? exactamente, sí, desapareció totalmente. Yo, de hecho, unos meses antes lo vi. eh, y te digo, yo sí quiero remarcar que, bueno, habrá que hacer sobre todo estudios de su obra y es donde él, pues, vierte, ¿no? Expresa eh, toda la angustia, en su obra está todo esta tensión, toda esta eh, angustia que él vivió, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta mucho estudiar su obra y sí seguir todo lo que fue esta vida tan errante, tan aventurera que enriqueció su literatura, ¿no? Entonces sí se parece a todos esos poetas así medio malditos, ¿no? Por decirlo de esta forma, que esta vida tan intensa, pues no, enriqueció su poesía, ¿no? No que sea necesario, pero, en fin. Tú preguntaste por él o digamos, o cómo fue que, bueno, tú te enteraste simplemente de que ya no se le Sí, lo que pasa es encontraba. que nos veíamos cada cierto tiempo, cada 3 meses, ya era frecuente, iba a la casa, y te digo, yo lo trataba en cuestiones cotidianas, ¿no? Se quedaba un día, yo a veces no le aventaba, me pedía algo de dinero, no sé, o comíamos o salíamos, nos tomábamos entonces, unos meses antes de que ya dejé de verlo, pues yo intenté llevarlo a un lugar donde hubiera una recuperación, ¿no? Porque yo dije, si no hago algo por él, me voy a sentir muy mal, ¿no? Porque yo estoy viendo que está muy mal, ya duerme en la calle, ya no puede estar sobrio mucho tiempo, en fin, ya se le notaba, además físicamente tenía unas ojeras, físicamente se veía muy demacrado. Y nos vimos unos días después y después ya no supe nada de él. Intenté localizarlo con su hermana, lo busqué y ya no supe nada de él con algunos conocidos que teníamos, pero no, de repente desapareció, ¿no? Incluso fui a buscarlo también donde estaba la combi y no, ya ni estaba la combi, perdón, la Caribe, el coche no estaba ya el coche, pregunté y me habían dicho que se lo habían llevado, etcétera. Traté de localizarlo, pero ya no le di seguimiento. Entonces, pues yo tenía la esperanza de que se había ido a Monterrey o que estaba viajando o que estaba en algún otro lado. Hasta que después, pues ya fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que entre amigos que no aparecía, ¿no? Entonces, pues pensamos en lo peor, ¿no? Desde luego. Y siempre, pues ojalá tuvimos la esperanza de que sí realmente se haya ido a otro lado y siga vivo, ¿no? Claro, Pero sí estaba ya muy mal y en esta última etapa, ¿no? claro. Y bueno, pues, pero ¿y qué tan difícil es conseguir sus libros? Eh, Ahorita, por ejemplo, me mostraste una edición de Tequila con Calavera que fue ya una segunda edición. Perdón, este es el último que es Paloma Negra. Ajá. Creo que es una coedición con Mantis y de Nuevo León.
Este es el último libro. Sí. De hecho, aquí te muestro una dedicatoria que, bueno, que me encantó porque me dice tu alado amigo, y me lo imagino así, alado, ¿no? Siempre errante. Y esta es mira, aquí también, bueno, no sé si se ve aquí una foto de Samuel. Esta fue la última. No conozco la de... ¿Qué editorial me habías dicho, perdón? Tienes una edición, ahí me mostraste una edición de Calavera, de Tequila con Calavera. Exacto. Ajá, este es de Verdealago, sí. Verdealago. Es cierto, Esta es perdón. Tequila con Calavera, sí. Sí, esa es la colección La Centena. Sí. Sí, también de Conaculta. Y esa fue ya una segunda edición. Sí, la primera la hizo Vuelta, la editorial Vuelta. Ajá. Sí. Cierto. Y el primero no lo tengo. Ese sí, no sé dónde se pueda conseguir. El de Nadar sabe mi llama. ¿Dónde lo habrá publicado ese? Ese, aquí tengo que tiene la Secretaría de Educación Pública en la SEP en 1986. Ok. ¿Cómo dices que se llamaba? La danza. Nadar sabe mi llama. Que creo que es uno de los poemas más famosos, ¿eh? Sí, Nadar sabe mi llama es el título del libro. Entonces, ahora que afortunadamente este documental pues ha recuperado su vida y la importancia que él tiene como poeta de su generación, ojalá que sí puedan reeditarse libros y que se conozca un poquito más su obra, que es lo importante, ¿no? Es donde plasma todo, pues todo, ¿no? Y sería, ojalá que con esta recuperación que tú también estás haciendo, pues se pueda conocer más su obra, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Exactamente, sí, así es, ¿no? Así es, pues sí, es uno de estos escritores cuya vida los llevó a tener una obra breve, que pues en otros casos hay una obra breve por elección del propio autor, por ejemplo, Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo decidió que su obra fuera muy breve, ¿no? En el caso de Samuel Loyola, creo que ahí lo que uno lamenta es que eso, ¿no? Que el potencial de él como escritor pudo haberse desarrollado ampliamente, ¿no? Eso es lo que quizá es lo que se lamenta. Seguramente tuvo una vida con mucha sustancia para él, ¿no? Seguramente las experiencias que él tuvo, pues, fueron muy importantes y quizá él seguramente no sería alguien que se habría arrepentido de su vida, pero creo que pudo haber todavía dejado más libros, ¿no? Más trabajo, ¿no? Sí, nos perdimos de... Porque sí era muy intenso, ¿eh? Se desbordaba, Pero quiero destacar que no... Es que hay esta idea del poeta ególatra, ¿no? Egocentrista, ¿no? Y él no notabas, me encantaba eso porque notabas que se desbordaba de intensidad, ¿no? Pero no este tipo que te habla, esta pose, su misma plática, ¿no? Era, pues yo soy... Sí me estoy explicando, o sea, todo esto que estamos acostumbrados en México y en el mundo, ¿no? Esta autocelebración, este autoelogio, ¿no? Y realmente me encanta su autenticidad, o sea, él realmente auténtico, vivió una vida intensa, que desbordaba, y creo que se comió esa obra, pero la plasmaba en su obra y era natural, normal, platicando, bromeando, interesándose por cosas comunes y corrientes. Quisiera destacar esta parte de él, ¿eh? Claro. Porque tú notas cuando alguien es escritor y hasta habla como escritor, ¿o no? ¿Te fijas? Sí, claro. No, sí, eso me encantaba, o sea, no hablaba. A veces no hablaba y él
Era un tipo normal, te digo, quitando eso que lo bromeábamos con él, nunca hizo autoelogio, nada, se percibía esa autenticidad, por decirlo de esta forma, ¿no? Bien, pues creo que nada más quedaría bueno, pues en primer lugar, pues agradecerte que nos compartas estos recuerdos y pues invitar a que conozcan su obra, ¿verdad? Creo que eso es lo que vale la pena. Yo supongo que por internet habrá cosas que se pueden conseguir, pero pues creo que sí vale la pena buscarlo, buscar Sí, algo totalmente. bueno, ¿no? Porque eso es lo más importante. Ahí es donde plasmó toda esta vida tan rica, tan intensa, tan desbordada. Sí. Y creo que su obra es lo importante, ¿no? Bueno, Sí. ojalá que se rescate. Y bueno, si hay oportunidad, yo voy a investigar sobre este libro para conocer también a tus lectores, ¿no? Las personas que siguen. Y si encuentro ese poema, también por ahí debe estar, es que me de muda. Pero sí, importante creo que y que pues se ponga en el lugar que le corresponde, ¿no? En el sentido de Así es. se me van Sí. ahorita, no sé la idea, pero... Sí, tienes razón, eso es lo que importa, ¿no? Dejó una obra Sí. y pues esa obra merece ser leída y como tú dices, sí, colocada en el lugar que le corresponde dentro de la literatura mexicana, ¿verdad? Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por esta charla. Ya nos veremos No, al contrario, Juan José, al contrario. En otra ocasión Gracias nos veremos por aquí. Y bueno, pues invitar a conocer a Samuel Noyola.